Al contrario, maestra, muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión ella nos va a compartir el tema de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Y bueno, sin más preámbulo, maestra, el micrófono es suyo. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿eh? Para guiarme por una presentación y darle em, flujo a esta charla. Bien. ¿Me pueden informar si ya se puede ver? ¿Ya está a la vista la presentación? Sí, Ya maestra, se ya ve. está, ya se ven. Perfecto. Voy a buscar que sea como pantalla completa. Voy en este momento a ver si ya cambia también la vista, que de pronto también se modifica un poco a nivel pantalla. ¿Ya está clara? Sí, maestra, sí se ve, se ve bien y se ve claro. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Fíjense que para llegar a extraer la mayor cantidad de ideas de este tema de evaluación formativa de la NEM, me di a la tarea de explorar todo lo que pudiera encontrar dentro de las publicaciones actuales a partir del plan del programa de estudios 2022. Entonces, lo que tengo de material de base que quiero, si después el maestro Noel nos puede ayudar a compartirles, es que hice una especie de compendio, extraje las páginas de todos los materiales actuales y generé un archivo en PDF para, yo también fue mi forma de documentarme, y es este que están viendo en pantalla, armé un archivito y son los extractos de los diferentes materiales que existen. Lo tengo en PDF, se lo voy a hacer llegar al maestro Noel y ya después, si él tiene posibilidades de compartirlo con los presentes, le agradeceré para que ustedes tengan la fuente de donde hemos tomado las ideas que vamos a compartir. Entonces, bueno, hemos tomado el plan de estudios que consideramos es de primero la base, donde hay unas pequeñas menciones sobre la evaluación formativa. Luego, en todos los programas sintéticos de las fases, desde la fase 2 que es la de preescolar, hasta la fase 6 en secundaria, hay un apartado idéntico, copia y pega en todos. Yo aquí puse el de la fase 3, pero igual si se dan a la tarea de buscar el de su fase, van a encontrar lo mismo, no en el número de página de su programa sintético, pero van a encontrar exactamente el mismo artículo, por llamarle así. Y bueno, dentro de los libros sin recetas que han llegado a las diferentes fases, encontré, por ejemplo, en preescolar, la fase 2 y ahí están las páginas, es de una manera no nombrada como tal evaluación formativa, pero la evaluación que presenta en preescolar, luego tiene mucha similitud a lo que vamos a encontrar en cuanto a terminología con las demás fases. En las siguientes fases donde hablan con el término de evaluación formativa está en la fase 3, en la fase 5, no en la 4, ya no hay, ahí en el libro de Sin Recetas no hay ninguna referencia a esto, y hasta la fase 6 en secundaria hay se repite, en el caso de la fase 5 lo que van a encontrar el artículo con relación a este tema es idéntico a lo que está en la fase 6. Pero ahí les puse en el archivo exactamente las páginas, las extraje. Y bueno, pues esto es lo que nos va a orientar el ejercicio de compartirles las ideas. Está dividida esta ruta en 5 apartados. En la primera vamos a definir, vamos a entrarle a lo que es o lo que podríamos comparar entre la evaluación y la calificación, que sabemos que venimos en este programa 2022 hemos transitado de alguna manera por el término de evaluación formativa en el programa anterior. Entonces, había una especie de similitud entre evaluar y calificar en el programa anterior y aquí tenemos que demarcar muy bien la diferencia. Entonces, vamos a platicar sobre eso en el primer punto. En el segundo lo tendremos que definir
como lo que encontramos en las ideas. Y en el tercero, en el apartado tercero, vamos a hablar sobre cómo se ve ya en modo aula lo que se espera de esta evaluación, para pasar luego cuáles son los roles de las figuras que entran en esta dinámica, que es el alumno, el docente y el alumno, el maestro, con su estudiante. Y cerraremos con una cuestión de relación hacia dónde por qué ponen esta evaluación formativa con esta tonalidad, con esta intensidad, con esta manera, hacia dónde nos lleva. Se lleva a la evaluación como una herramienta emancipadora. Ahí vamos a encontrar algunos rasgos y lo vamos a comentar por qué. Y bueno, pues esta sería la ruta y vamos a dar paso a la pregunta. La pregunta ¿es lo mismo evaluar que calificar? Y aquí, pues, no sé si dos personas que nos quieran colaborar sus ideas sobre esta pregunta. ¿Qué opinan? ¿Evaluar y calificar es lo mismo? ¿A qué les suena? ¿Quién gusta? O pueden ponerlo en el chat si les parece bien, que arrancar con algunas de sus ideas. ¿Quién tiene alguna participación? Yo le puedo ayudar con una participación. Adelante, muchas gracias. Yo considero que evaluar va más allá de calificar, no son iguales. Evaluar considero que va a consideración para buscar una retroalimentación, es decir, para poder cambiar esas áreas de oportunidad, y el calificar yo considero que es asignar un número y o mediante una rúbrica llegar a ver si cumple exactamente con las expectativas que uno comenta. Muchas gracias, maestro. Ahí está en el punto, gracias. Entonces sí, es una completa respuesta de un no, no es lo mismo, ¿verdad? Bien, y en el chat estoy viendo que dice que calificamos continuamente y en base a lo que vemos, vemos acumulado, evaluamos, ¿ok? Aquí pareciera que la calificación va antecede a la evaluación, ¿verdad? En el concepto que nos comparte Lourdes en el chat. ¿Por ahí alguien más quiere participar? Bien. Bueno, con estas dos participaciones podemos ya tener como lo que hay en ideas con ustedes. Y bueno, aquí la palabra la pregunta, perdón, es para un sí o un no, y la respuesta es un no, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo evaluar que calificar. Y es lo que vamos a abordar en este momento en el primer punto. Bueno, pues hay una transición que hemos estado viviendo de los últimos planes y programas, o el último programa anterior, programa de estudios, era lo mismo, ¿verdad? Nos decía que había que evaluar y había que calificar, y bueno, en el tema podría en este momento generar confusión, llamarle confusión histórica, porque venimos pues en este trayecto de estar apropiándonos de lo que cada programa nos va a establecer. Y bueno, pues entramos en el tema. Aquí en esta pequeña tabla, con 4 aspectos, hacemos, Perdón, perdón, maestra, es que no está avanzando la presentación en página. No sé si los demás compañeros a ver, estamos en evaluación formativa solo en la primera lámina. ajá. Sí, también yo veo la primera solamente. Ok, permítame, voy a salirme entonces de ese tipo de presentación y voy a dejarlo de otra manera. A ver, estoy haciendo como el avance de otra diapositiva. Ya la cambié. Sí, ya se ve que cambió. Sí, Ah, también ok. está bien, maestra. Gracias. Qué bueno que me dijeron. Entonces, esta diapositiva no la habían visto, esta de los 5 puntos. No. Ok, gracias. Bueno, pues entonces aquí me refería al caminito que seguiríamos en el abordaje de la sesión de hoy. Y tenemos aquí pues estos 5 caminos, esos 5 pasitos que vamos a dar. Y aquí estaba la pregunta que lancé sobre si es lo mismo evaluar que calificar. Y bueno, pues ya dijimos que en este momento con el plan 2022 no es lo mismo. ¿Por qué?
porque vamos a desenmarañar un poquito la confusión histórica donde hemos estado como en este momento dándole vueltas. Y esta tabla para mí, no sé si ya la alcanzan a ver, son dos columnas y tiene una parte, ok, la tercera columna, la primera, perdón, tiene unos marcados en amarillo. Y aquí es como la primera parte de aclaración. La evaluación tradicional o la evaluación como la palabra evaluar, antes se centraba en el foco, era el puntaje, cuántos logran los alumnos. Teníamos la cultura de ir dando puntos así como ir dando caramelos, o sea, llegaste temprano un punto, vinieron tus papás a la junta otro punto, quien traiga un material para la escuela otro punto, ¿no? Hacíamos como ese acumulado de puntos y ya iba directamente a la evaluación del estudiante. Bueno, pues ahora no. Ahora no es el foco estar en ese conteo de puntos. Ahora, en esta evaluación, estamos en el foco de observar el proceso del alumno, observarlo. Nuestro foco es qué vive, qué hace, qué procesa el alumno en relación a lo buscado en el contenido y los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA. Nuestro foco es el proceso del alumno, el estar cara a cara, cercano a lo que vive el alumno para concretar su conocimiento o su habilidad. Ese, entonces el foco ya no son puntos y a partir de cuántos puntos se logra tal calificación ahora es su proceso. ¿Qué hay como evidencia? ¿Qué había como evidencia para lo anterior cuando evaluábamos la prueba objetiva? Es decir, una serie de preguntas, de reactivos que nos evidenciaban que la persona, que el alumno tenía el conocimiento. Pues ahora ya no, ya con evaluación formativa vamos a poner nuestra evidencia de sus procesos en herramientas como portafolios, en procesos como debates, en productos tanto parciales como finales, en diversos productos. No, no es solamente una herramienta única que podía evidenciar su conocimiento. Entonces, ahora las evidencias son diversas. Incluso llegan a ser eh, producciones del docente, como un diario de clase, como un registro anecdótico. Esos también son insumos para como evidencia o guías de observación. Entonces, bueno, pues entrando al tema de hacer juicio, de dictaminar algo, anteriormente se basaba otra vez en los puntos. Decía, hicimos 20 actividades en el bloque. De las 20 actividades se entregó 18, y sacábamos ahí una regla de 3 y por tanto está total tantos puntos y es lo que le corresponde. Y ahora ya no hacemos esos juicios, se espera que ahora usemos la observación y pueda tener con ello información suficiente a partir de las observaciones de esta evaluación formativa, poder ayudar a la persona a reconocer cómo está con sus procesos en relación a los procesos de desarrollo que tenemos en los contenidos en esa parte en la que yo, como ese acompañante de su proceso, como docente que observó, estamos retroalimentando al estudiante y a la vez a mi práctica. Y bueno, aquí en la evaluación tradicional, el agente, como tal, era el docente o un agente externo que llegaba y aplicaba una evaluación y ya se dictaban esos resultados y nos daban algunas pautas. Este es el agente principal de una evaluación anterior. En la actualidad ya no. En esta evaluación formativa, el agente que realiza todos estos procesos anteriores y puntos anteriores no solamente es el docente, también es el estudiante y también son procesos entre pares. Sí son valiosos esos ejercicios en los que los estudiantes entre ellos se retroalimentan, se generan observaciones, se genera una cuestión dialógica y entonces ya no es solamente el juicio del maestro, una sola evidencia, ¿verdad? Ahora ya se requieren varios insumos para que recojan todas estas participaciones, las del docente, la del propio estudiante y la de su par. Entonces, bueno, pues ya esta
nos permite ver la diferencia entre lo que antes teníamos como evaluación y ahora como evaluación formativa. ¿Hasta aquí un comentario? Bien, pues entonces vamos a, si no, pues ahí me van poniendo en el chat. Em, en el caso, la calificación es una necesidad del sistema escolar. Si vamos a seguir hasta el momento en lo que esté vigente este programa, está claro que vamos a seguir dictando calificaciones, números, y el sistema lo requiere pues como parte de un destino del presupuesto para educación para estar monitoreando eso. Pero esta calificación que lleva el alumno o que va ahí en las boletas no representa toda la complejidad que se vive para llegar a desarrollar aprendizaje, a adquirir o a consolidar conocimientos y habilidades. Entonces, la calificación es muy, muy, muy pobre en cuanto a lo que realmente se vivió durante el periodo en que se estuvieron desarrollando el abordaje del programa. Y bueno, pues entonces, con esa distinción entre la parte de la evaluación anterior a la evaluación actual, vamos a profundizar un poco sobre el nuevo paradigma. ¿Qué es la evaluación formativa? Bueno, pues vamos a entrar a que, como tal, el paradigma de la evaluación formativa se basa o se conforma más bien de una serie de actividades, muchas actividades, es complejo esto que relacionado al quehacer pedagógico, relacionado a lo que el docente hace en función de acompañar al estudiante. Yo por ahí a veces en los diálogos que llego a compartir este tema con compañeros ATPs, directores, supervisores, luego siento como que me suena mejor hablar de acompañamiento al aprendizaje que la evaluación formativa por la tendencia que tenemos al término de evaluación. Yo digo, debimos haberle puesto acompañamiento al aprendizaje porque en la evaluación de pronto nos queda por ahí la tendencia a caer en calificativos, en decirle estás bien, estás mal, en esta cuestión de como determinar cuestiones. Pero cuando hablamos de proceso, eh, es a más acompañar el proceso, es estar siendo cercano y retroalimentar. Y sobre todo, aquí vamos a tener muchísimo la herramienta del diálogo, no la herramienta, sí usamos recursos para registros, pero la principal herramienta en este enfoque de la evaluación formativa de la NEM es el diálogo. Debe ser dialógico, debe de ser de intercambio, no solamente de yo proporcionar, yo del el docente, el que suponemos que tiene pues el dominio de los temas, del conocimiento, siempre voy a estar dándole información al alumno. No, se requiere de una ida y vuelta, de un diálogo. O sea, sabemos en todo este tema del diálogo pues que no es solamente yo estar dictando e informando yo, sino que requiero estar haciendo preguntas, requiero estar haciendo intercambio de información, de una información que no solamente me sirve a mí o no nada más le sirva a él, al estudiante, sino que también a mí me sirve para mantenerme en esa observación de mi proceso como acompañante. Es complejo en este punto, pero en la evaluación formativa actual, el diálogo es una de las principales herramientas. En los textos van a encontrar el tema dialógico, siempre de intercambio, no solamente de yo darle información. A veces se podría interpretar que cuando hablamos de retroalimentación es que es ese momento en que el docente le regresa al alumno y como si le entregara el paquete de información y el alumno, el estudiante ya recibe y ya, no. Aquí, como hablamos de diálogo, se requiere intercambio de ideas entre el estudiante y el maestro. No solamente queda como receptor el estudiante. ¿Hasta aquí algún comentario? Por lo tanto,
La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo en una relación pedagógica entre profesor y estudiante. Esta relación pedagógica debe de existir, no unilateralmente, debe de mantenerse en comunicación. Se tiene el maestro que plantear desde su planeación preguntas auténticas que quiera extraer del alumno, que no sea para que me conteste un sí o un no. En los momentos del desarrollo del planteamiento de una planeación, en lo que estamos dimensionando ese momento, ya sea de cualquiera de las metodologías de proyectos que se están implementando, en cualquiera uno de esos apartados, momentos, no sé, cada uno tiene un nombre, estarnos haciendo preguntas nosotros, planteando nosotros preguntas hacia los estudiantes que nos regresen información para también nosotros estar llegando a tomar decisiones, tanto en el momento como posterior. Entonces, debe de fomentarse una relación pedagógica y aquí entonces a todos nos queda una tarea. Todos sabemos de las relaciones sociales, ¿verdad? Pero ¿qué implica una relación pedagógica? No es una sola visión del docente que está en su momento de planeación y luego la implementa y si tiene tiempo reflexiona sobre su práctica. Ahí está en un soliloquio, ¿verdad? Ahí está solito con su propio mundo de ideas. Pero si habla de una relación pedagógica, estamos encontrando que requiere esa participación activa de otros actores, no solamente el ejercicio individual del docente. Bien. Y bueno, pues para identificar las características o los atributos de esta evaluación formativa, ya sabemos, es el diálogo. No va a ser un monólogo en donde el maestro está dictando lo que quiere decirles. El alumno recibe, ¿no? Tiene que haber un diálogo. Se va a centrar, otra característica de esta evaluación formativa es valorar el error como una oportunidad. ¿Por qué? Porque se usaba mucho el error para poner calificación, o sea, bien, mal, tache, tache, y esto nos daba la idea de que equivocarse pues era sujeto de castigo, ¿no? Te castigo porque te salieron mal y ya tu castigo es tener reprobación, ¿no? Pues no, ahora el error debe de ser la oportunidad para aprender. Y entonces es dimensionar la oportunidad, momento en que se llega al error como algo bueno, favorable, oportunidad. Pues aquí tendría que plantearse el docente qué errores son, tanto en la práctica como en el aprendizaje, se están encontrando y por qué. ¿Y qué decisión voy a tomar? ¿Qué decisiones puedo replantear? ¿Verdad? ¿Por qué están pasando estos errores? ¿Qué aprendemos de esto? Hay que visibilizarlos y hay que aprovecharlos para tener estos procesos de aprendizaje. Y bueno, claro que va a ser el concepto de evaluación formativa, encuentro recurrente, es que es un proceso constante, continuo. No se ve un final de la evaluación formativa como tal, dijera, no, pues cuando entregamos el trimestre también ahí se cierra la evaluación formativa. Va a ser siempre. Y su principal función sí es retroalimentar, pero va en ese tema de diálogo. Va a conectar el aprendizaje con la vida diaria. Esta evaluación formativa tiene ese tinte que no es nada más para aprender para el examen o para cerrar el bloque, el trimestre, ¿no? Es para que esa persona desarrolle habilidades, desarrolle capacidad de criterios, capacidad para analizarse, para reconocer, para identificar, y eso es lo que le va a llevar a la vida. Esta evaluación formativa va encaminado para eso, para que vaya hacia la vida cotidiana. Y bueno, obviamente con estos procesos estará dándole mucho valor a la autorreflexión. Estaremos generando en los estudiantes capacidad para reflexionar. Si hacemos una retroalimentación en solamente dictarle sus errores y decirle que te equivocaste en esto, ve, corrígelo, y no le damos oportunidad al diálogo, no va a haber esa autorreflexión, ¿eh? Solamente va a recibir y va a ejecutar.
pero no va a pasar por una cuestión reflexiva. Entonces, esto también es una característica clave que encuentro en todo lo que que comparto en el texto. Bien. Em, Entrando ya al punto 3, que ya de alguna manera lo que hemos estado compartiendo, ustedes se están dimensionando en el aula. Pero bueno, vamos pensando cómo se ve este proceso en un grupo de tercero de primaria, de sexto de primaria a las 10 de la mañana. ¿Cómo se ve? ¿Cómo funciona esto? Pues si nos vamos a los momentos que vivimos con los muchachos, con los jóvenes, con los niños, niñas, en el aula podemos, aquí en los materiales van a encontrar un ciclo, le llaman ciclo y lo refiere a inicio, desarrollo y cierre, y esto podría funcionar para quienes ejecutan secuencias didácticas, pero para quien lleva proyectos, también en el inicio de su proyecto, aunque tenga varias etapas, fases o momentos, hay una parte de inicio y ahí la evaluación formativa tiene la intención de estar motivando en ese diálogo. En lo anterior que estaba sugiriendo, que tiene que hacerlo reflexivo, está esa comunicación del docente para motivar, para arrancarlo a que se contextualice el proyecto que están por desarrollar. Esa es evaluación formativa, estarlo orientando, estando reconociendo qué van a lograr aprender. En el inicio tiene siempre, en cualquier metodología, se debe socializar los criterios que van a guiar el producto parcial o final, los productos parciales o finales. Entonces, evaluación formativa al iniciar un proyecto se trata de estar motivando, de estar orientando, sobre todo de dejar claro los criterios para que pueda decirle al alumno si con qué voy a saber si sí aprendí o si sí logré llegar a avanzar en este proceso de desarrollo. ¿Qué tantos PDAs avancé para consolidar el contenido? Entonces, una evaluación formativa al inicio de un proyecto, de una secuencia didáctica, tiene que ver con el conocimiento claro de lo que me van a evaluar, de lo que a dónde debo de llegar. O bueno, hablando un poco de la calificación, ¿cómo voy a lograr la calificación esperada? Evaluar formativamente es acompañar al estudiante en el inicio a conocer esto. Durante el desarrollo de la secuencia didáctica o del proyectos, la evaluación formativa se da cuando el maestro está monitoreando sus progresos, cuando el maestro está promoviendo que el mismo estudiante se vaya midiendo en comparación al contenido o al PDA, o que se dialogue con otro compañero para llegar a estarse monitoreando entre pares, algún nivel de coevaluación. Y durante el proyecto, la secuencia didáctica, el ciclo que propone para el cierre está relacionado a la retroalimentación, pero esta retroalimentación va a sugerirse en resaltar los logros y en enfatizar o analizar más bien, analizar los errores para el futuro, para que en las siguientes oportunidades pueda tener más criterio para desarrollar o para este, alcanzar o ejecutar ciertas eh, situaciones que en este proceso del proyecto o de la secuencia didáctica no se lograron. Entonces, como esto nos queda como pendiente para la siguiente oportunidad, eso es dialogado. No solamente le voy a decir al estudiante esto y esto y esto es lo que pasó, dejamos como un dictado de situaciones observadas. No, tiene que ser dialogado. Y yo sé que aquí van a estar todos en una crisis total porque van a decir, bueno, ¿y eso a qué hora se hace, no? Porque pues con el número de alumnos en los grupos que tenemos, no hay mucha oportunidad de hacer esto. Y entonces sí tendrían que buscar estrategias para la evaluación formativa, oportunidades de diálogo entre los estudiantes, recuperar en algunas herramientas, observaciones, expresiones de los alumnos y tendrán que sí
desarrollar instrumentos y recursos a la par de la planeación para en alguna que otra ocasión no hacer la evaluación formativa a los 40 alumnos, sino ir como parcializando o estar haciendo este acompañamiento de manera, no sé, como por partes. A lo mejor en un mes voy a centrarme en tal y tal y tal persona con mayor atención en su proceso, en alguna semana a otros, y no es en este momento como algo que podamos ver muy posible en su 100% de manera cotidiana, pero sí con alumnos con uno que otro alumno de manera más intencionada, porque entiendo que como lo propone aquí es un supuesto de grupos más reducidos a lo que vemos en el día a día en nuestras escuelas, con mayor apoyo con respecto a tener a lo mejor más recursos en la escuela, pero si empiezan a practicar este ciclo con algunos pequeños ejercicios, van a empezar a darse cuenta de los beneficios que le otorga, de lo que generan los estudiantes. Entonces, este es un gran reto en el ciclo que observé en los materiales, en esa lógica de los grupos que vemos en nuestras escuelas, pero intenten hacerlo y verán que cómo eso sí es em, muy generoso el resultado en los estudiantes. Y bueno, eso es lo práctico que supone el material que consulté. Y entonces podemos llegar aquí a dejar claro que ya no se va a tratar de contar nada más tareas, de cuantificar, de cuántas entregó, cómo las entregó y hacer nada más ese registro, sino estar muy claro en el proceso de cada estudiante. Y sobre todo porque esto nos debe de llevar a algo, nos debe de llevar a plantear acciones de mejora. En nuestros casos, como esos acompañantes que hacemos, ese acompañamiento que hacemos con nuestros niños, que nos tiene que llevar a plantearnos acciones de mejora, tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos que podemos facilitar para su aprendizaje. En esa está una gran clave de la evaluación formativa. ¿Qué acción puedo hacer para facilitarle al estudiante, para que mejore su proceso, para que mejore en el desarrollo de su habilidad? Entonces, para mí ahí hay una clave en la que el docente puede estar reconociendo sus logros en estos ejercicios, en estos pequeños pasos que pudiera estar dando. ¿Qué tantas cosas he mejorado a partir de estar observando y retroalimentando y dialogando con los estudiantes? Y es muy enfático en los textos que hay que trabajar con el error del estudiante para interpretar su sentido y acordar una estrategia de acción. Es muy necesario el error como la oportunidad para actuar, para tomar decisiones. De ida y vuelta, no solamente el alumno, sino el docente en eso. Y viendo todo ese escenario, la pregunta es, ¿qué le toca a cada quien? ¿Cómo sería el rol del docente y del estudiante? Y esto ha sido muy recurrente en los planes y programas de estudio anteriores. Siempre nos marcaban los roles del docente y del estudiante. Y aquí podemos identificar también estos roles muy puntuales. Al docente, por ejemplo, le va a tocar estar fortaleciendo el vínculo pedagógico. ¿Se acuerdan de esa relación pedagógica que nombré anterior? Pues al docente le toca intencionar cosas para que sea fuerte esa relación, para que haya retribución, para que haya comunicación, no solamente un acto de imposición, sino que haya ese vínculo. Y bueno, pues al docente tiene que ser muy observador y aprovechar siempre el error para la oportunidad de aprender. El docente también será ese guía, ese estar presente en los procesos que el alumno está viviendo. Y obviamente aquí nos va a plantear todo un reto, pues, estar
cercano al alumno, estar completamente presente en el aula, en la interacción con los muchachos, en el reconocimiento cercano. Se va a necesitar promover esa retroalimentación, pero también la coevaluación. Hay que darle mayor peso a la coevaluación. Y la coevaluación obviamente va a requerir que todos tengamos claro lo que vamos a aprender. Estar repitiendo, estar reconociendo, estar identificando frecuentemente qué estamos aprendiendo. ¿Cuál es nuestro propósito del proyecto? ¿Cuáles son nuestros PDAs? ¿O cuáles son por lo que estamos haciendo esto? Esa coevaluación requiere siempre esa puntualidad. No es nada más, intercambien los trabajos y tú platica y tú dile, o lean entre pares, compártanse, o en pequeñas comunidades, cada quien presente su trabajo. Hay que estarlos remitiendo a por qué estamos haciendo esto, cuál es nuestro propósito, el contenido, el fin de hacer esta actividad. No hagamos coevaluación sin sin esa claridad que tenga el estudiante, porque entonces se pierde totalmente ese tiempo, digamos que es como desperdicio porque de tiempo vaya, porque no tienen por claro para qué se van a leer o se van a comparar los trabajos. Y el rol del docente es estar siempre reconociendo los esfuerzos, estar reconociendo tanto para sí como para el mismo estudiante, que está logrando algo, estar siendo claro, estar dejándole el mensaje de que vale la pena lo que está haciendo, el esfuerzo que le está, o la atención, o el tiempo, o la dedicación que está empleando, hay que estarle dando esa claridad de que vale la pena, ¿verdad? Que vale bien el tiempo que lo hace. Y un rol claro, y ya no se puede echar para atrás el docente que se compromete con evaluación formativa, va a ser el hacer preguntas correctas, el saber plantear preguntas. Preguntas para los arranques de proyecto o el inicio de las secuencias didácticas, preguntas para mantener el interés, preguntas para estar empleando los contenidos y los PDA, preguntas para hacer una autoevaluación del estudiante y de hacer coevaluaciones. Y todo el tiempo las preguntas, ¿por qué? Porque nos acordamos que la evaluación formativa es dialógica. Entonces, a través de preguntas, a través de ese intercambio, no solamente de estarles proporcionando la información directa, sino que surja, que saquemos de sus cabecitas esas respuestas, no se las demos nosotros. Entonces, tendremos que desarrollar la habilidad de plantear preguntas, todo el tiempo por preguntas. Ese es un rol muy, muy, obligado en la evaluación formativa. Y bueno, pues aquí viene la parte del rol del docente, del estudiante, pero un poco para muchos, más bien para muchos es un tema escabroso, porque luego decimos, bueno, nuestros niños no tienen esa cultura, ese compromiso con su formación. Y claro que no la tienen. Entonces me voy a regresar al rol del docente. El docente tiene que impulsar ese compromiso. El docente tiene que poner las estrategias, las acciones para que surja o conecte con el estudiante y empiece a generar ese interés. Y entonces el rol del estudiante se tiene que ser un agente activo. Tiene que estar consciente ahí de su responsabilidad. Tenemos que estarle ayudando frecuentemente a recordarle que él debe participar activamente, que su participación es crucial en cuanto a la parte de contestar las preguntas que se le van haciendo, el estar haciendo las actividades propuestas y el estarse reconociendo como capaz de lograrlo. Entonces va el estudiante a tener que participar en la autoevaluación y en la coevaluación. Y al estar lanzando buenas preguntas, el estudiante va a empezar a desarrollar habilidades de este tipo para autoevaluarse y para también ayudar a otros, a los pares, a evaluar. El estudiante tiene que llegar a ser reflexivo sobre sus logros y sobre sus dificultades.
Eso lo va a plantear el docente. El alumno va a reflexionar gracias a las buenas preguntas que lo lleven a identificar sus logros, que lo lleven a identificar sus dificultades y en función de eso podrá llegar a tener incluso la capacidad de tomar decisiones. También el rol va a ser de dialogar sobre esas preguntas que el maestro va planteando sobre su propio proceso. ¿Para qué? Para que tenga habilidades de metacognición. Y aquí la metacognición, dentro de todo este interés de desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, la metacognición aporta muchísimo a el saber, la cuestión de aprender, ¿no? De saber cómo aprendo, del saber, ¿no? Y esto es clave para que sobre el docente que sabe hacer preguntas. Con sus preguntas va a lograr tomar conciencia de cómo está aprendiendo. Aprender a aprender está aquí, en la pregunta, en el planteamiento que haga el docente y que el alumno, el estudiante pueda darse cuenta cómo lo logró. Y eso va a ser muy detonador para lo que se busca al final de este ejercicio de formar, de esta evaluación formativa. Y bueno, ya esto nos está encaminando a una última parte que tiene como interés final todo este rollo de la evaluación formativa, que es completar todo el enfoque de de la nueva escuela mexicana, que es la emancipación. Esta emancipación que nos da claro del porqué de hacer todo este esfuerzo que se está diciendo anteriormente, que se ha nombrado, que se ha citado. ¿Por qué tanta pregunta? ¿Por qué tanto? Y obviamente todo va ahí acompañado de alguno que otro registro, de algunas evidencias que puedo llegar a recopilar para demostrar el proceso de cada alumno, para lograr que las personas que pasen por tus aulas desarrollen el pensamiento crítico, lleguen a tener una visión emancipadora. La nueva escuela mexicana sabemos que se basa también en esta enfoque emancipador y busca que la educación forme seres humanos pensantes, críticos, reflexivos, sobre todo, ya lo vieron, siempre ha sido desde que se ha implementado la nueva escuela mexicana, que sean capaces estas personas de saberse capaces de transformar esa realidad. No solamente conocerla, reflexionar la realidad, sino darse cuenta de la capacidad que tenemos de transformarla con nuestro actuar. Entonces, todo este proceso de reflexivo en los estudiantes, analíticos, evaluadores, y eso va a buscar abonar a ese pensamiento crítico, reflexivo y transformador. Y aquí encontramos dentro de los textos un sentido emancipador de la evaluación formativa que dice que se requieren como tres aspectos clave para una educación emancipadora desde este tema de la evaluación formativa. La primera le llaman simbolizar, que significa que se trata de tener un significado de lo que hacemos para comprender el mundo. Entonces es conocer lo que nos rodea y darle un sentido, darle un valor, un significado para las personas. Por eso leemos la realidad, lo hacemos de manera colectiva en los consejos técnicos, pero estamos de alguna manera y con esto impactando en llevar esa realidad también en los proyectos, en las secuencias didácticas, que no sean, que sean situacionales, que sean significativas, y eso es darle símbolos. La educación emancipadora supone que el procesamiento de toda la información no es nada más del saber por saber, sino porque esto le significa algo para su realidad. Y el segundo punto, curiosamente, le llaman como algo así de postergar. ¿A qué se refiere? A que desarrollemos la capacidad de darnos el espacio de reflexionar antes de aventarnos a tomar decisiones. Entonces, saber postergar a partir de la reflexión, el darnos un espacio para reflexionar más allá de una actuación inmediata
y en qué punto saber postergar, cuándo es recomendable tomar una distancia y analizar la situación y poder actuar con mayor precisión, con más eficacia, con mayores elementos. Entonces, aquí, esta educación emancipadora invita a desarrollar estas personas reflexivas capaces de tener un poco más de tranquilidad para tomar decisiones y con mayores argumentos. Así le llaman aquí. Y la última será, pero creo que le da sentido a todo lo demás por el tema de la transformación, es cooperar. Hay que trabajar en conjunto por el bien común y el aprendizaje mutuo. Y esto lo vemos muy claro en los libros de texto, cómo abordan el tema de los equipos, que siempre en comunidades, pequeñas comunidades, siempre estamos hablando de cooperar. Y entonces, pues, en la educación emancipadora estamos en un sentido de comunidad, en un sentido de que entre todos tenemos mayor oportunidad de lograr la transformación. Por lo tanto, en la evaluación formativa hay que estar conscientes, los docentes, en que lo que vamos a abordar tenga sentido, sea significativo. Hay que simbolizar, le llaman. Hay que llevarlos a la reflexión, al análisis para la toma de decisiones. Por eso le llaman ahí que postergar la acción hasta antes, pensar antes de tomar la acción y cooperar. Entonces, las acciones que sean parte de nuestra evaluación formativa estén en esto, sean significativos, tenga sentido para los estudiantes, sean reflexivos y los llevemos siempre al sentido de cooperar, de colaborar en su bien, pero sobre todo en el bien común. Bueno, pues entonces, viendo este todo, nos damos cuenta que la autonomía es una reflexión racional, lo tomo textual de un apartado de la lectura, pero también va a ser la percepción de lo no racional y del uso de la imaginación. Aquí en este paseo, perdón, del docente en que se está dimensionando toda esta evaluación formativa en su día a día, se dé cuenta que tiene autonomía para poder tomar estas decisiones, de pensar desde esta función de hacer ese acompañamiento al aprendizaje de los estudiantes, es, tiene muchas herramientas, tiene muchos recursos, sobre todo el diálogo, sea la posibilidad, pero que no pare por imaginación. Y ya nada más para cerrar este apartado ya de teórico que estamos medio abordando, es la pregunta final sobre esto. Si el objetivo de evaluar no fueras nada más medir el aprendizaje, sino transformar, si en realidad este proceso tan complejo que estamos viendo en los textos, eh, no fuera para nada más decir, bueno, tienes esta calificación con la base de todos estos registros y todas estas retroalimentaciones y todas estas coevaluaciones, tienes esta calificación. No, sino que todo eso vivido en el transcurso de ese bloque de estudios haya impactado en la transformación, genere transformación en el estudiante, genere transformación en su entorno, genere transformación en su forma de encontrarse dentro de este mundo, de darle sentido a ese mundo. Esa es mi pregunta de reflexión al final que quiero dejarles para que dimensionemos realmente cómo esta evaluación formativa, este acompañamiento a su proceso de aprendizaje, realmente no se trate de dar mejores argumentos a la calificación que damos, sino realmente de transformar. Y con eso pues con eso estaría cerrando mi abordaje del tema, pero que me gustaría escucharles o qué opinen los organizadores. Pues muchísimas gracias, maestra María del Refugio. No sé si con esta invitación que nos hace la maestra de alguna pregunta, algún comentario que nos ayude a enriquecer un poco más, quizá la experiencia que cada uno de ustedes vive en el aula es muy enriquecedora y pudiéramos contrastarla con lo que hoy nos ha compartido la maestra. Así que, pues el micrófono es de ustedes. Si fueran tan amables de levantar la mano de manera virtual y con mucho gusto les vamos dando la palabra.
Adelante, Arlen. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues este es un amplio tema que la mera verdad cada vez que se tiene que evaluar, yo tardo días, aunque me pidan la evaluación de un día para otro, o sea, y las calificaciones de un día para otro. Es un tema que siempre se me ha complicado, yo creo que es de los temas más difíciles en mi práctica docente, asignar un número a cada uno de mis alumnos. Es para mí un tema muy complejo y escuchar ahorita la forma de la evaluación directamente de o sea, de la NEM, la solicitud que hace la NEM de una evaluación formativa, yo la contrasto con la realidad. Siento que en este caso CEP está disociando la situación que se requiere con esta evaluación formativa de la NEM con la realidad educativa. Esa disociación yo la veo en el hecho de que mientras se siga solicitando calificaciones en una boleta, difícilmente los padres de familia o la sociedad entenderían una evaluación formativa, o sea, el proceso que el alumno va teniendo, sin llegar a ocupar lo que es la comparación, porque los números es lo que hace. Entonces, para mí esa disociación de lo que solicita la SEP con lo que es el programa de la nueva escuela mexicana dista mucho de una realidad. Lo vimos ahorita con los EIA, las preguntas abiertas. Me doy cuenta de cómo va ese proceso. Los niños necesitarían muchísimo apoyo por parte de sus mismos papás, de nosotros también, de esa formación, pero más que nada el contexto en el que se están viendo. Soy maestra ahorita de sexto grado y veo a mis alumnos que no son críticos, que no tienen, que no sea estos 2, 3 años que ya lleva la aplicación de la NEP, 3, 4 años. Veo el resultado ahorita de sexto año. No digo que mis compañeros han fallado para nada. Cada quien ha dado lo que jamás y nunca vería yo atrás. Pero vi los resultados de IA y me quedé así. Porque digo, ¿cómo es posible que temas que hace otras generaciones los veíamos y sin problemas se llevaban y se resolvían? En esta evaluación que manda de los IAE, ella, pude concretar que efectivamente las formas. No veo una conclusión entre el decir y el hacer por parte de la SEP. Y desde luego nosotros estamos en medio. La sociedad te está pidiendo, pide calificaciones porque así, no es de que nos estén acostumbrando, actualmente así se está dando. Desde la última evaluación que hacemos en junio, los alumnos dejan de ir porque el papá está considerando que ya fue evaluado. No le importa el proceso. No se ha sabido llevar una evaluación formativa desde C a toda la sociedad. La hora que se tiene que evaluar así nos complica mucho la situación a nosotros como docentes, porque si no, yo lo he explicado, es el proceso. Sí, pero el papá te va a decir, yo no quiero un 7, un 8, un 9, un 6. Sí, porque mi hijo ha cumplido, mi hijo ha hecho todas las tareas, yo he estado ahí. Y sin en cambio, ponlo a narrar un texto, a crear un texto, ¿no? Sí, Bueno, para mí, o sea, como lo vuelvo a decir, es complejo y me siento, siento esta situación, no me siento incapaz, pero siento esta situación que la estamos llevando acá en el discurso y totalmente en otra dimensión, nuestra realidad. Así lo dejo.
Muchísimas gracias por su aportación. Gracias, maestra. Gracias por el espacio. Buenas noches. Muchas gracias, maestra Arlén. Maestra María del Refugio, no sé si quisieras hacer el comentario o escuchamos a la maestra Regina. Em, sí quiero hacer el comentario porque creo que también en el chat coinciden con la maestra Len y yo acompañando a los compañeros docentes escucho esto que estamos y lo veo en los resultados como bien lo cita la maestra. En cuanto a la muy baja consolidación en conocimientos de los estudiantes, en el manejo de lo que se espera con los contenidos y PDAs y la parte que hace esta disociación entre evaluación formativa, como viene en esta visión dialógica de la NEM, con respecto a la rendición sobre todo de la calificación y lo que esperan los padres. Y aquí yo nada más quiero dejar como una lucecita del camino, es que también nos estará a lo mejor dando la pauta de seguir en la socialización, en la formación de los papás con respecto a lo que es evaluar formativamente, aunque al final pues terminen con el número todavía, pero empezar a formarlos cada vez más, darles más oportunidades de conocer qué implica una evaluación formativa y el estar nosotros también buscando bajarle un poco a a la cuestión del puntaje que decía al principio, a estarle dando, a lo mejor no tanto cuantificando entregas o actividades y estar diciéndoles a los padres cada vez en las primeras, cualquier oportunidad cómo le estamos haciendo para que se vaya poco a poco permeando en el cambio que se tiene que dar para no estar exigentes del 10 o con cuestiones confusas de lo que para ellos es la calificación. Entonces, por ahí una lucecita será estar todos a la vez tratando de ser esa gotita de agua con los papás para estarles cambiando la idea de lo que ha sido la evaluación y calificación durante tantos años. Eso sería mi comentario. Y perfectamente lo que dice la maestra, Arlen, lo suscribimos todas las que estamos ahí cercanos al proceso. Gracias. Gracias, maestra. Maestra Regina, si fuera tan amable. Hola, buenas noches. Soy la maestra Regina del puerto de Acapulco. Miren, he escuchado y no solamente aquí en la maestría, he ido a conferencias donde siempre se habla sobre la forma de evaluar, ¿sí? Yo, la verdad, creo que es un reto para nosotros como docentes el convencionalistas, porque la mayoría, hablo en cuestión de mi zona o mi escuela, siguen calificando a un alumno solamente con un número y no se toman ese tiempo, ese proceso de poder darle las pautas para que el niño pueda hacer una evaluación formativa maestra. Tardamos en entregar, yo soy también de las últimas porque creo que un examen no te evalúa, un número no te dice qué calificación tienes. Pero también yo coincido con la maestra que está dando la conferencia en que sí es importante que nosotros concienticemos a los padres de familia para qué estamos evaluando, cómo estamos trabajando y cuál es el proceso en el cual los niños tienen que llegar a tener una comprensión de cada uno de los PDA. Y algo que, como dice, que es una disociación, claro. Cuando yo tuve sexto grado el año pasado, que fue algo así incoherente, que sí me molestaba mucho, y seguimos. Maestra Regina, la dejamos de escuchar. No sé si maestra María del Refugio, de lo que alcanzamos a escuchar, si hubiera algún comentario de la maestra Regina, a ver si ahorita recuperamos. Sí, claro. Creo que tenemos las coincidencias con respecto a lo que hablamos de esta parte de ir formando, de ir favoreciendo poco a poco esta cultura con las familias. También yo creo que podemos desde los colectivos, desde este consejo, desde los consejos técnicos, dimensionar una ruta formativa que unamos esfuerzos a nivel escuela para tener un mismo discurso con respecto a la evaluación formativa
el que hacemos ahora proyectos o programas de mejora continua, incluir un apartado donde todos vayamos llevando como escuela esa cultura de evaluación para irle bajando también el estrés que implica que los papás tengan una expectativa diferente a lo que la escuela está planteando. Entonces puede ser incluso parte de la lectura de la realidad que vaya directamente a un programa escolar, que todos unamos esfuerzos. Considero que por ahí va una posible ruta de cómo Claro. actuar. Si me permite, ya regresó la maestra Regina. Si quisiera concluir su comentario, maestra. Ay, sí, disculpa, se me fue la red. Sí, bueno, eso era mi comentario. Que sí estoy, así que, como comenta la maestra, es un andar, no es estar concientizando, comentando, compartiendo con los compañeros y que cambiemos la forma de evaluar, pero también es la conciencia de los padres de familia en todo su proceso y pues que la SEP no siga aplicando un solo instrumento, ¿no? Para poder hacer una calificación para un alumno, porque hay alumnos, créanme, que desarrollan muy bien todos los pasos a seguir de los proyectos y al momento de tener un instrumento como es un examen, ya no pueden, como que se paralizan, se congelan. Entonces, es ahí donde siento que no concuerda lo que nos piden con con el trabajo del deber hacer del diario. Muchas gracias, maestra Regina. Y si gustan, conectamos. Maestra, perdón, tu nombre es Huawei en el Zoom, pero si fueras tan amable de hacernos tu comentario. Buenas noches. Disculpa, mi nombre es Sara Luz, lo que pasa es que ya no le pude cambiar, ¿no? Pero, Muchas gracias, maestra. este, mi participación va en razón. Yo ahorita no soy docente ya, soy directiva. Sin embargo, siempre me llamó mucho la atención la evaluación cuando era la función docente. Y entiendo mucho a las compañeras lo que dicen. La evaluación no es fácil, ¿no? Necesitamos de tener una estrategia bien establecida, yo creo, como docentes, para poderla llevar a cabo porque implica tiempo, estrategia también y visión de inicio, desarrollo y cierre. Me pareció muy atinada la parte del proceso que decía la maestra Refugio en cómo iniciar problematizando a los alumnos para después en el desarrollo seguir llevando ese caminito para que al cierre pudiéramos volver a esa problematización que iniciamos y comprobar los aprendizajes, ¿no? Yo creo que es un círculo, siempre se nos ha dicho, la evaluación no tiene, inicia y termina en ese círculo, ¿no? Iniciamos ese círculo y lo terminamos. A mí me llama mucho la atención la parte de lo que dicen las maestras, que yo creo tenemos más la presión tradicional de la misma sociedad de ver que lo que importa es la calificación, no la evaluación, no el proceso, ¿no? Yo creo que seguimos y la sociedad le sigue dando mucha más importancia a esa parte. Yo veo como que tres partes, tres esferas, ¿no? Lo que es lo oficial, la secretaría que no cambia ese instrumento, que nos sigue solicitando calificación, no una evaluación. Y la parte que nos toca a nosotros como escuela trabajar en ese círculo de ir rompiendo con esa parte de ver, de ver el avance o el rendimiento o los aprendizajes de los niños a través de una evaluación, no, de una calificación y no de una evaluación. Porque también tradicionalmente nosotros los maestros nos vamos porque la autoridad dice calificación y hay mucho desánimo, ¿no? Porque es mucho trabajo llevar a cabo una evaluación formativa. Y es verdad lo que dice la maestra Refugio en el sentido de llevar una ruta formativa con con un mismo discurso de los colectivos en razón de qué vamos a evaluar, qué vamos a calificar, ¿no? De ir tomando conciencia de que el calificar es dar una calificación porque la autoridad no las está pidiendo. Pero sin embargo, que nuestro trabajo es evaluar el proceso y que los niños vayan tomando conciencia de ese proceso. No es tarea fácil, pero tampoco es imposible y pudiéramos ir caminando en eso. La evaluación formativa no solamente
se plantea en este nuevo plan. Ya venía desde planes anteriores, ¿no? Entonces, pero ¿qué nos ha faltado? Y lo que decimos, ¿no? Aterrizarla, eh, que se capacite, dar ejemplos viables de cómo trabajar la evaluación. Entonces yo creo que es mucho esta cultura de la evaluación la que tenemos y depende también de mucho de los colectivos, ¿no? Yo, mis compañeros maestros de la escuela hacen un gran esfuerzo, todos los maestros, por llevar una evaluación formativa. Simplemente al cierre de los ciclos escolares cuando hacen una ficha descriptiva, ¿no? En esa ficha descriptiva va mucha información de una evaluación formativa durante un ciclo escolar. Pero todo depende si todos nos ponemos de acuerdo y llevamos el mismo proceso. Y a veces eso es lo que se dificulta todavía en los centros escolares, tomar esos acuerdos, ¿no? Pero a mí me parece importante ver que esta parte de la evaluación formativa le está costando mucho a los docentes y le sigue costando a los docentes, porque en la experiencia que tengo como directora, ellos manejan que se quedan a medios proyectos, no terminan, no pueden concluir, pero sin embargo, tienen que tener sus registros para una evaluación formativa. Entonces, veo yo que esta parte de la cultura social, que la sociedad también y los papás demandan que le pongan un 8 un 9 un 10 y si le ponen el 10 qué excelente mi hijo. Pero, sin embargo, esta otra parte que dice la maestra Refugio, de ir quitando esa manera de ir diciendo, aquí está una tarea, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra, el registro del registro por el registro, yo creo que es también importante. Lo que he observado últimamente es que los que van a dar el verdadero cambio a una evaluación formativa son los alumnos, el trabajo del docente y los alumnos. Son los que van a ayudar a quitarle ese estigma que tienen los papás de ver nada más la calificación, ¿no? Porque otra parte importante y lo que este ciclo escolar nosotros le estamos apostando para mejorar los aprendizajes de los niños es hacer que los padres de familia participen en las actividades escolares, se den cuenta que si saben hacer, qué están haciendo sus niños, qué están aprendiendo. Es difícil y va a ser muy difícil porque nosotros estamos en un contexto por lo menos de muy bajo desarrollo y el papá trabaja todo el día, pero sin embargo vamos a hacer todo el esfuerzo por integrar a los papás que se pueda y vayan viendo ese cambio de la evaluación y de que sus hijos aprenden de diferente manera hoy. Porque también hay muchos papás que nos dicen, es que como a mí me enseñaron, ya no enseñan, entonces yo no le ayudo, entonces yo no puedo. Entonces, son muchos retos, barreras que tenemos en las escuelas hoy en la actualidad, pero creo yo que en la medida que tengamos lectura de la realidad de nuestro contexto, pues las vamos a ir avanzando, ¿no? Esa es mi participación, maestro. Muchísimas gracias, maestra. Maestra María del Refugio, ¿no sé si tuvieras algún comentario al respecto? Y muchas gracias. Por aquí en los comentarios están citando lo que es la experiencia en preescolar y cabe como un escenario tendencial a lo que estamos viviendo, como la posibilidad en que lleguemos toda educación básica a hacer la evaluación formativa como preescolar. Ya hubo un primer intento por allá en 2017, donde dieron como boletas, pero no boletas, sino que tenían todos los contenidos y aprendizajes esperados de su tiempo en el plan de estudios 2017 y se volvía para primaria un legajo como de 57 hojas, una boleta. Ya me quiero ver. Si hacemos ese cambio de la calificación a una evaluación formativa en primaria con tantos PDA, ¿cómo podríamos estar representando eso también de manera cualitativa, ¿verdad? En preescolar lo viven ya, el informe que entregan es muy detallado en cuanto a procesos de los niños, ya nos están compartiendo las maestras de preescolar.
Y la tendencia es que educación básica sea así, que llegue a un modelo así, que sea formativo, que sea el estudiante, que la familia tenga en dónde está el alumno en relación a el contenido y el PDA. Pues si nos llegan a ese nivel administrativamente, en ese cambio, también quiero que se dimensionen en eso, que se imaginen a dónde vamos a parar con una evaluación formativa de esta dimensión, con los niveles de cantidades que en los programas sintéticos y que tendríamos que abogar o estar haciendo solicitudes a que mm, analicen esos programas sintéticos porque están abundantes y extremos y luego es también el otro punto que agobia para el logro de evaluaciones formativas así, para dar informes más detallados, pero como es tan amplio el programa sintético de cada grado, aunque digan que es por fase, pues, y está por fase, cada grado tiene su listadito, o sea, extenso. Entonces yo nada más les quiero recordar aquella experiencia que se dio en este periodo 2017 con estos, decían, ¿cómo voy a imprimirle 57 páginas a cada niño en aquel tiempo eran bimestres, ¿no? No, ya eran trimestres, pero por trimestre, ¿cómo le voy a dar esa calificación así? Y pues veamos cómo sería esta evaluación formativa sin darlo en una calificación. Y no por eso estoy diciendo que estamos bien ahorita, pero sí, si nos vamos a ese nivel, está todavía muy alta la dimensión a la que tendríamos que estar llegando. Sería, gracias. Bueno, hay dos comentarios más de Gabriela García. La maestra dice, en preescolar realizamos una evaluación formativa y sistemática, sobre todo a cada rato estamos evaluando de manera cualitativa. Y la maestra Nayeli Acosta también nos comenta que también en telesecundaria ha sido complicado y sinceramente apenas vengo empezando el ciclo y ya me siento agotada evaluando los EIA y otros programas que en mi estado han enviado. Sí. Es real, es esto muy demandante. Hay quien dice, no he hecho nada del programa, me he dedicado a diagnosticar, ¿ya? El mes de septiembre. Muchas gracias por comentarlo y compartirlo, porque finalmente creo que la mayor parte comparte, todos están aquí presentes, han de estar pasando por lo mismo. Bien, comenta también la maestra Alberta, cada año los niños llegan así, no se preocupe con el diseño de un plan de convivencia sana con implementación de normas de convivencia y poco a poco. No se estrese, ya verá que se irán adaptando a lo que para ellos es nuevo. Y nos desea suerte la maestra Ana Lidia para la maestra Alberta. Pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si hubiese alguna última pregunta. Adelante, maestra Malena Fajardo. Hola, buenas noches. Yo soy de Irapuato y pues bien con esta situación de que ahorita estamos viviendo en cuanto a la evaluación. Soy del nivel preescolar y por ejemplo ahorita al aplicar esto de que se nos está proponiendo de los ejercicios integradores del aprendizaje, considero que es una buena estrategia, lo he estado ahorita aplicando. Veo como del ejemplo que nos dan parte de una historia y realmente abarca todos los campos para evaluarlos. Aquí a lo mejor lo que yo propondría como maestra es la forma y el tiempo de llevarlos a cabo, puesto que, por ejemplo, al dialogar con mis compañeras, veíamos que no estábamos, a lo mejor una evaluación que comúnmente haces es para ver cómo viene el alumno y lo que los papás, como comentaban, demandan que mi hijo aprenda a leer, escribir, que es un proceso que a lo mejor sabemos que en preescolar algunos niños no lo alcanzan, quienes a lo mejor de casa ya vienen con esos aprendizajes apoyados por los papás, logran salir de un preescolar leyendo y escribiendo, pero la finalidad del preescolar pues no te lleva a que hagas eso. Sin embargo, muchas veces, como decíamos, la sociedad
te lleva a que si el niño sabe contar del 1 al 20, que si el niño sabe las vocales y todo. Entonces, en este proceso de evaluación que propone la escuela mexicana, pues no es evaluar eso, es evaluar como las características, el contexto en el que el niño se está desarrollando, qué aprende de él. Uno de los, por ejemplo, ejercicios integradores se proponía que partiera a partir de la situación de una historia, de que el niño se describiera. Entonces, ahorita, la verdad, yo lo que veo en eso es la forma de llevar a cabo la organización, puesto que te dan tiempo la secretaría para que tú, en cierto tiempo, otorgues esa calificación al niño, pero no te dan tiempo para que lleves ese proceso. Yo les decía a mis compañeras, si realmente nos dieran, ¿sabes qué, maestra? De esta semana vas a aplicar, te vas a dedicar con tantos niños a realizarlo, sería muy favorable y sacaríamos muchos frutos, puesto que te dicen que te sientes a que le preguntes a cada niño qué es lo que piensa de esa historia. Y pues eso te lleva tiempo, te lleva a estar interactuando con los niños. Hay niños que te van a explicar a la perfección, hay niños que van a tener carencias y que en ese momento tú puedes hacer esa evaluación formativa, darle esa retroalimentación. Pero aquí yo lo que veo pues mal son los tiempos de llevarlo a cabo, porque si se diera el espacio para cada alumno, sería muy diferente, porque ahí sí te realizarías esa evaluación formativa, esa retroalimentación con lo que cada niño necesita, y estaríamos ahí ahora sí viendo esta parte que se nos habla de inclusión, de igualdad, de equidad, porque le estarías dando la retroalimentación, lo que corresponde a cada niño. Yo les decía a mis compañeras, sería muy diferente que al final de cuentas estamos trabajando toda la jornada, pero qué padre sería que en ese tiempo que tú estás haciendo esa evaluación, te permitieran sentarte 5 o 10 minutos con cada alumno y que tú hicieras esa agenda de decir, por ejemplo, de 9 a 9:15 atiendo a este niño, de 9:15 a 9:30 atiendo a este otro niño, y que a lo mejor esa formación sea inicial, así como se nos dan los consejos al principio, que así esa primera semana, 2 semanas, tuviéramos realmente esos espacios con los niños. Entonces considero que a lo mejor el método, la forma es la correcta, pero no como se está aplicando, llevando a cabo. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, maestra Malena. Y no sé si hubiera un último comentario, maestra María del Refugio, de lo que nos ha compartido la maestra Malena, y algún comentario final de cierre que nos quisieras compartir. Sí, claro, la maestra nos deja claro como la necesidad que hay para poder ejecutar de una manera más real, pues, o real, no más, sino real, lo que implicará el cara a cara con los niños. Y sí, existe esa dificultad en el día a día de operar, de darnos el tiempo para, de tener el tiempo para eso, los espacios para el diálogo con el niño, para eso que pide que sea dialógica, que puedas intercambiar ideas con él, ¿verdad? Entonces sí es el que lo ponga en la mesa la maestra, el que lo exponga es porque está apropiándose, ya se ha apropiado de lo que realmente implicaría la evaluación formativa. Muchas gracias, maestra. Bien, y bueno, para mí, como digamos un tanto utópico esta evaluación formativa, me parece que sí nos permite mirar un horizonte posible, no en este momento, pero sí que podemos ir dando pequeños pasos. Em, Creo que tener bien apropiado lo que es ya nos da posibilidades de tomar pequeñas acciones sin agobiarnos por cumplir completamente con lo que supone, ¿verdad? Por eso que acaban de compartir cada una de los compañeros que han tomado la voz. Y para mí eso sería la recomendación, que lo tomen con calma, con mucho conocimiento, pero con calma. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestra María del Refugio Nolasco Mendoza. Muchas gracias por tu generosidad, las aportaciones que has hecho pues el día de hoy y que has compartido y que han generado pues un diálogo muy rico que nos ayuda a todos desde las distintas experiencias y de las latitudes de nuestro país. Cada experiencia nos permite pues aprender más y crear
pues muchos más compromisos de crecimiento, de formación, sobre todo para quienes están como nuestra responsabilidad en el aula. Así que, maestra María del Refugio, de todo corazón, a nombre de la Universidad de Innovación, muchas gracias y pues te vemos en las aulas de la maestría, ahí junto con tus alumnos haciendo nuevas reflexiones. Y pues les agradecemos a todos su participación. Los invitamos para que el primer jueves del mes de noviembre tendremos una conferencia más. Esta conferencia es abierta, es para que ustedes la puedan compartir con quien consideren prudente, con maestros que conozcan, que no estén participando dentro de la experiencia de la maestría en educación. Pues la intención es pues brindarles un espacio también a quienes de una u otra forma pudieran conocer y aprender de este bagaje tan importante como es el de la docencia. Así que a nombre de la Universidad de Innovación, le agradecemos mucho a la maestra María del Refugio Nolasco, le agradecemos mucho al maestro Noé Guzmán por la invitación a la maestra, la coordinación de la maestría y a todos ustedes su presencia. Enhorabuena, los esperamos el próximo mes y nos vemos en las aulas de la Universidad de Innovación que son virtuales y que pues nos da mucho gusto tenerlos ahí presentes. Así que enhorabuena para todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego.